Hola Honduras, hola ciudad Puerto de la Ceiba. Espero te encuentres bien en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando y que Dios sea la fortaleza que necesitas en estos momentos. Mi nombre es Zair Díaz. Soy alumno de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, del campus de la ciudad Puerto de la Ceiba, departamento de Atlántida. Actualmente estoy cursando la licenciatura de Comercio y Negocios Internacionales. El día de hoy vamos a hablar de grandes personajes que tuvo Centroamérica y Honduras. Vamos a hablar del señor José Cecilio del Valle, el abogado Dionisio de Herrera, el general Francisco Morazán y por último y no menos importante, el general José Trinidad Cabañas. Cabe destacar que hoy hace 199 años se conmemoró que el 15 de septiembre se celebraría la independencia para Centroamérica. Ven y acompáñame. A continuación vamos a hablar del señor José Cecilio del Valle. ¿Quién era José Cecilio del Valle? Su nombre original era José Cecilio Díaz del Valle. Nació en Choluteca un 22 de noviembre de 1780 y falleció en Guatemala el 2 de marzo de 1834. Fue un filósofo político, abogado y periodista hondureño. Escribió sobre matemáticas, filosofía, geografía, historia, botánica, mineralogía, religión y derecho. Su legado fue el señor José Cecilio del Valle, que además de su aporte cultural a nuestro país y América Latina, redactó el Acta de Independencia de Centroamérica y fundó el periódico El Amigo de la Patria. Su educación fue que escribió uno de los textos más claros para comprender la naturaleza política del hecho pedagógico titulado Memoria sobre la Educación. Valle asocia de manera directa el sistema educativo y el fin de perfeccionar la existencia de cada individuo con la reforma política del Estado. Vamos a hablar de los aportes que dejó el señor José Cecilio del Valle. Como primer punto tenemos que redactó el Acta de Independencia. En segundo, se convirtió en el presidente de Guatemala. Y por último y no menos importante, fundó el periódico El Amigo de la Patria. Y como ustedes ya escucharon, eso fue el señor José Cecilio del Valle. Un dato curioso que llamó mucho mi atención fue que el señor José Cecilio del Valle fue el pensador más destacado de la época de la independencia en Centroamérica y también fue el actor político clave. Ahora vamos a hablar del abogado Dionisio de Herrera. ¿Quién era Dionisio de Herrera? Dionisio de Herrera nació el 9 de octubre de 1781 en Choluteca y murió el 13 de junio de 1850 en San Vicente, El Salvador. Fue abogado y un político hondureño de Centroamérica, representante del liberalismo y uno de los centroamericanos más ilustrados de sus tiempos. El legado que el señor abogado nos dejó fue que el señor fue uno de los héroes nacionales más sobresalientes de Honduras, que nos dejó el legado lleno de civismo y patriotismo. Fue representante, abogado, político y hondureño de Centroamérica, de carácter firme, de altos valores morales y gran capacidad intelectual. Los aportes que el abogado nos dejó fue que fue uno de los más ilustrados en sus tiempos y representaba el liberalismo. El abogado Dionisio de Herrera se caracterizó por ser una persona llena de valores morales y poseía una gran capacidad intelectual. Cabe destacar que llamó mucho mi atención porque dice que fue uno de los héroes nacionales más sobresalientes y nos dejó un legado lleno de civismo y patriotismo. Sin duda alguna, el abogado Dionisio de Herrera era un ejemplo a seguir porque poseía valores morales y poseía una capacidad intelectual. A continuación vamos a hablar del general Francisco Morazán. ¿Quién era el señor Francisco Morazán? Su nombre era José Francisco Morazán Quesada. Nació en Tegucigalpa el 3 de octubre de 1792 y murió el 15 de septiembre de 1842. Tenía 49 años de edad y murió en San José, Costa Rica. Fue un militar político hondureño que gobernó a la República Federal en Centroamérica durante el turbulento periodo de 1830 a 1839. Vamos a hablar de su carrera política que tuvo el general Morazán. Se dice que la Capitanía General de Guatemala se independizó en España en 1821. Fue en ese entonces cuando Francisco Morazán comenzó a formar parte activa en la política.
También trabajó en el ayuntamiento de Tegucigalpa, donde se desempeñaba como secretario. También no pudo mantener su posición y se vio obligado a reconocer su anexión a México el 22 de agosto de 1822, pero se dice que la anexión del Imperio Mexicano de Agustín Iturbide duró poco, ya que este abdicó el 19 de marzo de 1823 y el 1 de julio de ese mismo año Centroamérica proclamó su independencia definida. Vamos a hablar de la polémica relación con la Iglesia. Morazán cristalizó en forma a su figura el conflicto entre la Iglesia y los partidarios de la secularización del Estado, sus reformas anticlericales y la expulsión del arzobispo de Guatemala al llegar a la capital de 1829 generaron polémica fuerte. Morazán fue considerado como el enemigo de la religión. Y ahora vamos a hablar de sus pocas frases célebres que tuvo el general Francisco Morazán. Número 1. La educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad. La posterioridad nos hará justicia. Para extirpar el alma de las naciones es preciso destruir las monarquías. El general Francisco Morazán se caracterizó por ser una persona trabajadora y por ser un hombre apuesto. Una de sus frases que llamó mucho mi atención y me gustó muchísimo es que declaro que mi amor por Centroamérica muere conmigo. Y por último, para ir concluyendo, vamos a hablar del general José Trinidad Cabañas. Nació en Tegucigalpa un 9 de junio de 1805 y muere en Comayagua un 8 de enero de 1871. ¿Quién era José Trinidad Cabañas? Se dice que fue un militar con el grado de general de división política hondureña, electo como el presidente constitucional de Estado de Honduras en el periodo de 1852 a 1855. Vamos a hablar de la carrera política que tuvo el general Cabañas. Mientras el general Cabañas residía en la ciudad de San Miguel, fue comunicado por una comisión de senadores formada por Francisco López y Vicente Baquedano para dar los resultados de las elecciones celebradas en Honduras a finales de 1851, en las que había sido elegido presidente de Honduras. Cabañas fue nombrado como vicejefe del Estado por la Asamblea Constituyente de Centroamérica, reunida en Tegucigalpa el 13 de octubre de 1852. Sin embargo, Cabañas rechazó dicho cargo y manifestó: "No estoy preparado para alto cargo. Soy un soldado, no tengo conocimientos de la administración pública". Vamos a hablar del legado que nos dejó el señor José Trinidad Cabañas. Se dice que durante su periodo como presidente de Honduras realizó importantes obras para fomentar la institución pública, la agricultura, la minería e incentivó al cultivo del café. También fue el primer impulsor del ferrocarril. Ahora vamos a hablar de las pocas frases célebres que nos dejó el José Trinidad Cabañas. Quien es honrado te muestra como una persona recta y justa que se guía por aquello considerado. También: no perderé jamás vuestro favor, aun cuando dijéramos en opinión. El general José Trinidad Cabañas fue elegido como presidente de Honduras en las elecciones del año de 1851. También fue nombrado jefe de Estado en el año de 1852, pero él manifestó que no estaba preparado para un puesto tan alto, ya que él no poseía los conocimientos suficientes en administración pública. Nos damos cuenta que él dudó de sus capacidades. Una de sus frases célebres que me motivan a mí a seguir adelante es que él dijo que una persona honesta se muestra como una persona recta y justa. Y con esto doy por concluido mi proyecto, agradecido con Dios por la oportunidad que me dio de culminar mi proyecto con mucho éxito. En segundo lugar, agradecido con el licenciado porque gracias a él he adquirido el conocimiento suficiente para poder realizar mi investigación.
Hoy quiero decirte que el camino al éxito es la actitud, y si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Hoy quiero invitarte que si eres de esas personas que ha dejado sus sueños a un lado, quiero decirte que los retomes y sigas adelante, porque al final la recompensa va a ser grande. Y recuerda usar la mascarilla para evitar ser contagiado con el COVID-19. Yo soy Zair Díaz, alumno de la Universidad Tecnológica de Honduras, de la ciudad Puerto de la Ceiba, departamento de Atlántida. Muchos éxitos y muchas bendiciones. Dios te bendiga.